Hola a todos, hoy vamos a hablar en el canal de esas personas que no son tan conocidas, pero que su trabajo es súper importante en Hollywood. Hoy vamos a hablar de la persona que tenemos ahora mismo en pantalla. Muchos al verle podéis pensar que vamos a empezar a hablar de una especie de predicador pseudo-baptista o ultracatólico de una iglesia del estado de California o incluso de Texas. También podéis pensar, si de nuevo nos guiásemos por su pura apariencia, que es una especie de personaje secundario que aparece en las películas Antena 3 los sábados por la tarde. Agradezcamos mucho la promoción de A3 Media a las personas que no tenemos plan en los fines de semana. Gracias. Pero no, hoy vamos a hablar de Sid Mead. ¿Y quién es Sid Mead? Sid Mead, como vais a ver ahora, es una de las personas con mayor influencia y mayor legado en la historia de Hollywood en lo que a diseño de producción, dirección de arte, creatividad pura de elementos futuristas haya existido, no solo en los últimos 50 años, sino en toda la historia de Hollywood. Hoy en el canal, Sid Mead. Sid Mead nace en 1933 en la ciudad de St. Paul, del estado de Minnesota. Después de cumplir el servicio militar de 3 años obligatorio en Estados Unidos en esa época, decide ingresar en posiblemente la más prestigiosa Escuela de Arte y Diseño de todo Estados Unidos, la Escuela de Arte y Diseño de California. Se gradúa en 1959 y es entonces cuando la Ford Motor Company decide reclutarle para trabajar en una subdivisión enfocada a estudios y diseño del futuro. Imaginaos qué tema más interesante. Desde sus comienzos ya estaba relacionado con el mundo del automóvil y sobre todo enfocado en esos elementos futuristas que tanto le han valido en su labor profesional posterior. Años después se dedica a ilustrar libros y grandes catálogos para brutales empresas de Estados Unidos como son Atlas Cement o la súper conocida y enorme Acero Susa. Sí, la misma Acero Susa que menciona Hyman Roth en su escena con Michael Corleone en La Habana, del Padrino 2. Michael, somos más fuertes que Acero Susa. Todo cambia cuando en 1970 decide fundar su propia empresa de diseño. Lo hace en la ciudad de Detroit, en Michigan, la ciudad de Robocop, súper conocida. La ciudad que representa un poco el músculo americano, la ciudad del motor en Estados Unidos, que aunque en la actualidad desgraciadamente está en un poco de decadencia, en esos años era sinónimo de futurismo de Estados Unidos, de fortaleza como país, y por eso era tan importante establecerse ahí, tanto profesionalmente como para incluso concepto de creatividad para el propio trabajo de Sid Mead. Es gracias a esos años de trabajar con grandes corporaciones de Estados Unidos, con la industria del automóvil, que su nombre empieza a ser conocido en Estados Unidos. Y la gente de Hollywood, la gente de Los Ángeles, empieza a fijarse en ese tipo que está haciendo cosas diferentes, que tiene una especie de talento innato para definir mundos futuros y sobre todo imaginárselos y que sean creíbles y que sean atractivos para el espectador. La gente dice, bueno, pues vamos a intentar llevar a este hombre a Hollywood y sus diseños. Empieza a trabajar en la industria con películas como Star Trek en los años 70, también en los años 80 con películas como la de Tron. Recordemos las motos de Tron que siguen siendo brutalmente futuristas en la actualidad, aunque la película tenga ya 38 años, los cargueros de Tron. Cerrar un poco la carrera de Sid Mead sería muy difícil en un mismo vídeo, porque tiene brutales y diferentes trabajos en películas desde los años 70, años 80, 90 y los años 2000, también en videojuegos, en series de animación. Es muy difícil cerrar su trabajo, pero me gustaría hacerlo en la que para mí son sus 3 mejores obras, ¿no? Que son la película Blade Runner, la original, de Ridley Scott, del año 82, la película Aliens, de James Cameron, año 86, y la última de todas, que tenemos aquí el póster. Pues también vais a ver un póster de esta película así de grande. La película Blade Runner 2049, del año 2017, dirigida por el gran Denis Villeneuve. Vamos con la primera de esas películas. Una de mis preferidas, Blade Runner, la original, del año 82, dirigida por Ridley Scott. Una ciudad de Los Ángeles, prácticamente posapocalíptica, en un futuro distópico, en la que vemos prácticamente que la cultura japonesa, la cultura de Oriente Medio, ha absorbido toda la cultura occidental que todos tenemos. Entonces, la clave de cómo podían representar ese futuro distópico en la película. Sid Mead se encargó de los diseños de los coches, de elementos exteriores, de incluso logos que se ven representados en la película, y el trabajo es soberbio. Uno de los más conocidos, si no el que más, es el mítico coche que pilota el protagonista de la serie, el Blade Runner, interpretado por Harrison Ford, que es como si fuera el coche de policía de esos años, pues ambientado como podría ser en el futuro. El diseño del Spinner es un coche que es tremendamente futurista, en lo que es una película de hace 38 años. Y lo bueno es que el año pasado, a modo de anécdota lo cuento, estuve en Detroit, en la ciudad de Estados Unidos, en el Museo de Henry Ford. Y viendo un poco los diseños, había diferentes diseños de coches, y viendo, de repente me di cuenta de que había una especie de prototipo para el futuro, que era igual que el Spinner que vemos en la película Blade Runner, lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla.
Entonces me hace gracia cómo diseñadores de la actualidad se habían imaginado cómo serían los coches del futuro y seguramente se habrían fijado en cómo lo había pensado Sydney de hace casi 40 años. Por eso es tan importante la labor de este hombre como creador de mundos futuros, no solo en la película de Blade Runner como en muchísimas más. Si seguimos hablando un poco de los elementos que tiene la película, vemos como decíamos anteriormente, la influencia japonesa, la influencia nipona, se ve más representada en las ciudades norteamericanas, en este caso en la ciudad de Los Ángeles. El uso de los neones, de los azules, de los metales en las calles, de los vapores de agua que salen, cómo confluye todo eso en la ciudad de Los Ángeles queda impresionante. Los diseños de interiores también son suyos, siempre con formas súper marcadas. Si tuviéramos que definir un poco el diseño y el arte de Sid Mead en este tipo de películas, es el conocido como retrofuturismo. ¿Y qué es el retrofuturismo? Pues ambientado un poco en lo que serían los coches, es que tú los ves que son elementos del futuro, pero que tienen también un aspecto muy retro, muy del pasado. Entonces eso queda súper atractivo para el espectador en el que está viendo la película y funciona muy bien, no solo en Blade Runner, sino en otros elementos, porque aporta una especie de futuro diferente al que vemos en otras películas. Por ejemplo, y lo vais a entender, las películas del futuro tienen dos vías para representarse. Una es Star Wars, por ejemplo, representa un futuro limpio. Todo es súper curvo, todo es limpio. Es un tipo de futurismo en las películas, aunque yo creo que Star Wars no es ciencia ficción, es mi opinión, es cine de aventuras. Pero en Star Wars vemos un tipo de futuro mucho más curvo, mucho más puro futurista, limpio. Y en otras películas como son Blade Runner o Aliens, todo es más sucio. Es un futuro que sientes que puede ser más realista, que es más de batalla, que es más posapocalíptico. Y esto es lo que se ve representado en las películas de Sidney con el retrofuturismo, con los elementos exteriores que representan y demás. La película además tiene diseños brutales de los coches de la calle, de las ambulancias, de los coches que limpian las calles. El mítico camión de la basura también sale representado en la película. Y luego hay diferentes planos que son súper atractivos de cómo es el interior de los coches, de los cockpits. Y si os fijáis, tiene ciertos parecidos a los coches en la actualidad, con el uso de las pantallas, con los elementos de joystick, que eso hace que sea mucho más real, vista la película 40 años después. El cómo se imaginó los cockpits de los coches Sid Mead es impresionante, porque en esa época los coches no tenían ningún tipo de elementos digitales ni táctiles, y este tipo se imaginó cómo podría ser el futuro y prácticamente no ha acertado en su totalidad, pero sí que hay ciertas referencias y sobre todo aún siguen siendo futuristas y súper atractivos. Además tenemos fotos también de elementos de calle, de cómo serían las cristaleras exteriores. Como podéis ver en las fotos que os estoy representando, el trabajo es sobresaliente y es brutal. A mí me flipa y por eso yo creo que de todos los trabajos que ha hecho, el mejor es el de la película Blade Runner. La segunda película de la que vamos a hablar es la película de Aliens, del año 86, dirigida por James Cameron, una de mis preferidas del director y de la saga de Aliens. Después de hacer Blade Runner, 4 años después, James Cameron, la gente de la Fox, contacta con Sid Mead para representar un poco cómo podría ser la nave espacial de esos soldados que tienen una cierta apariencia, soldados de Vietnam, del futuro. La película se ambienta en el año 2179, entonces el salto de años era mucho más grande que en Blade Runner, tenía que ser más extremo todo, más bestia. En esta película se vuelve a repetir esa fórmula de ese futuro que hablamos sucio, de ese futuro azul, de ese futuro metálico, incluso decadente, y lo representa de manera bestial con Sid Mead. Estos soldados, tal y como se denominan los soldados coloniales, los marines del espacio, van en una nave súper conocida en la historia del cine, que es la nave Sulaco. Si os fijáis en la foto que os estoy poniendo de la nave Sulaco, tiene cierta apariencia a un fusil de combate. Fijaros qué interesante Sid Mead cómo representó cómo podría ser una nave espacial del futuro en la que viajen los marines espaciales, coloniales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, pues que tenga forma de fusil de asalto. Fijaros qué creativo hay que ser y qué bien diseñada está, qué extrema es en su diseño y qué total. A mí me flipa el diseño y sobre todo cómo después de 34 años la sigues viendo e impone en pantalla y es súper atractiva. Otro de los elementos en los que trabajó en la película Sid Mead es en la de los interiores. Es una película que, como decimos, se ambienta, se sitúa muchos años en el futuro y tenías que ser bastante diferente a la hora de hacerlo. La película se ambienta en un futuro en el que las corporaciones empiezan a controlar y están por encima de los países, de los gobiernos, etc. ¿Os suena esto, no? Bien. Pues es un poco lo que representa James Cameron y el trabajo de Sid Mead en esta película. Los interiores, a pesar de ser sucios, como decíamos, ese futuro sucio, son muy azules, muy blancos,
muy curvos, se repite un poco la fórmula de retrofuturismo, incluso tú lo ves y tiene ciertos parecidos con Blade Runner. Prácticamente parece una secuela, claro, vista como 80, 100 años después, y sigue funcionando ese elemento futuro. Mucha gente dice que las películas de Blade Runner y las de Aliens están conectadas, yo entre ellos, y se ve muy representado en interiores, de exteriores, de la Sulaco, y por eso pongo entre los mejores su trabajo en la película Aliens. Vamos con la última de las películas, Blade Runner 2049, del año 17, ambientada y situada 30 años después de la original, no solo en el estreno, sino también en la propia trama de la película, también desarrollada en la ciudad de Los Ángeles, que sigue teniendo esos elementos tan visuales que ya hizo Smith 30 años después. Bien, pues la clave, el reto, que por cierto este es su último trabajo antes de que desgraciadamente falleciera en 2019, era recrear otra ciudad de Estados Unidos. Hay un momento de la película en la que el personaje interpretado por Ryan Gosling se va a la ciudad de Las Vegas. Bien, pues la clave es que tenía que representar Smith cómo sería esa ciudad de Las Vegas en el futuro. Y entonces aquí surge la magia de este señor. Por eso es clave, y estamos ya cerrando a modo conclusiones, quiero cerrar con dos tipos de conclusiones. Una es la capacidad que tuvo Smith de buscar ese elemento diferencial en un entorno laboral hiper competitivo como es el de Estados Unidos, el de la industria del entretenimiento. Supo definir su estilo, supo definir su forma de trabajar, supo definir un arte que ha sido y ha intentado replicar en diferentes personas, en diferentes generaciones y que nadie ha estado a su altura. Por eso es clave lo que hizo este señor de buscar un elemento diferente, que se nos dice a las nuevas generaciones que tienes que buscar ser diferente a los demás, hacer tu propia marca. Este señor ya lo hizo hace casi 60 años en Hollywood y fue tan brutal y tan diferencial que sigue siendo vigente. Nadie ha conseguido hacer nada igual al trabajo de este señor. Incluso con películas futuristas en la actualidad no buscan a chavales de 35 o 40 años, aunque 40 ya tienes tus canas y demás, pero no cogen a chavales de 40. Por ejemplo, para la película Elysium del año 2013, cogieron a Smith para hacer los diseños, cogieron a un tipo que tiene 80 años, que la gente podría decir, este hombre ya no es capaz de hacer esos mundos futuros, de volver a escribirlos. Y el tipo dio una lección, es impresionante, si tenéis ocasión de verla, la película no está mal, pero sus diseños son impresionantes, el cómo crea esas ciudades rotativas, en fin, es gente de mucho nivel. Y para no volver a ponerme intenso, esa es la clave, consiguió buscar su elemento diferencial en el mercado, su marca personal fue tan fuerte que nadie consiguió superarla. La otra conclusión que quiero hacer es explicar y definir la importancia que tiene muchísima gente que no se conoce a la hora de hacer una película. Cuando vemos una película, lo primero que se nos viene a la cabeza son las estrellas, quién la dirige, incluso quién la escribe, quién pone la música. Pero claro, detrás de eso hay un tremendo trabajo de vestuario, de gente de maquillaje, de producción, de departamentos de marketing, de comunicación, el equipo financiero, los productores. La lista es interminable. Y todas esas personas son las que son capaces posteriormente de hacer un buen trabajo en la película, aunque la estrella se lleve la fama. Pero sin los diseños de Smith, sin esas ciudades del futuro, sin esos mundos futuristas, Harrison Ford y su Deckard no serían historia. Ese diseño de la Sulaco de James Cameron en Aliens no hubiera sido lo mismo. Sin esa moto de Tron tan bestial que diseñó hace casi 40 años, la película no sería tan icono como es ahora. Sin esa ciudad de Los Ángeles y ciudad de Las Vegas como diseñó aquí detrás el bueno de Smith, el uso del color, fijaros en el póster cómo utilizan el patrón del color de naranja y el azul, la antítesis de una ciudad y de otra, no sería igual. Esta película se llevó el Oscar a Mejor Fotografía y a Mejores Efectos Especiales. Este señor estaba trabajando ahí. Por eso es muy importante poner el valor siempre la cantidad de gente que trabaja para las películas, que son tan importantes o incluso más que posteriormente la estrella. Terminamos ya con el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo, pero quiero terminar con un último llamamiento. Respeten la distancia de seguridad y pónganse la mascarilla. Sean malos y malas en las calles, pero no sean ilegales. Como dicen en Murcia, llevad cuidado.